Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para Buenas todos. noches. Buenas noches. Les doy la bienvenida a la segunda webconferencia del curso de macroeconomía. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, doctor. Sí, se ve todo. Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. En este momento vamos a iniciar con la segunda webconferencia del curso de macroeconomía. Es importante que sepan que se está grabando la reunión y al finalizar se va a compartir la grabación por este medio y también por cada uno de sus foros, al igual que se publica dentro del foro de noticias del curso. Iniciamos con los temas a tratar, el saludo y presentación, la explicación de los contenidos temáticos y finalmente vamos a hacer una explicación de la unidad 2, el caso que se tiene, la tarea 3 y adicionalmente vamos a tener una sesión de preguntas. Iniciamos con el contenido temático respecto a la unidad 2 y los objetivos de la macroeconomía, que son la estabilidad económica, la estabilidad de precios y también el empleo. Aumentar al máximo el empleo de un país o de un territorio específico, al igual que mantener ese nivel de empleo en crecimiento. La macroeconomía guarda relación. Regálenme un segundo acá. Y transformo la presentación para correr un poco el cuadro. Les decía que la macroeconomía guarda relación estrecha con los problemas económicos de la actualidad y las decisiones de política macroeconómica. Las decisiones de política que son importantes para el direccionamiento y poder evitar las fluctuaciones en el corto y en el mediano plazo de la actividad económica. Fluctuaciones que pueden causar algunas alteraciones en los mercados y con el objetivo de incrementar el nivel de bienestar de las naciones o de las regiones específicas. Los responsables de la política económica enfrentan varios problemas que pueden ocurrir en una economía cuando no se toman las decisiones adecuadas. Es importante que aquí tengamos presente la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es como tal el aparato que representa o está representado por las instituciones y el gobierno es como tal el que el que dirige a ese Estado, cualquiera sea el mecanismo por el cual cada uno de sus gobernantes hace o tiene unas responsabilidades. Entonces es la diferencia entre Estado, estructura, y gobierno, que son las personas encargadas de manejar ese aparato que es el Estado. Las políticas macroeconómicas están integradas por un conjunto de medidas gubernamentales que se destinan a influir sobre la economía, toda la economía en su conjunto, y se dirige hacia el manejo de la inflación, el desempleo, el crecimiento, el control del déficit público, la tasa de cambio y el desequilibrio exterior, el manejo de la inflación con política monetaria, generalmente el desempleo con políticas de crecimiento y el crecimiento económico
como tal con el manejo de las variables que llevan a el aumento de la inversión, del consumo, del gasto del gobierno, que, como ya vimos en las ecuaciones anteriormente, llevan a que Y crezca y haya mayor bienestar. El control del déficit público o el déficit presupuestal, que son los impuestos que recauda el Estado, y el gasto que se hace en subsidios o el gasto que se hace en infraestructura. Y obviamente para todo lo que tiene que ver con la burocracia, las instituciones del Estado, etc. La tasa de cambio y el desequilibrio exterior, tasa de cambio basados en el precio de la divisa. Y el desequilibrio, apagamos micrófono, por favor. El desequilibrio exterior, que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, y guarda estrecha relación con la tasa de cambio. Recuerden que si la tasa de cambio es favorable a los exportadores porque el dólar es costoso, está caro, o es favorable a los importadores porque el dólar es barato o hay un precio del dólar o de la divisa bajo. Vamos con la inflación. La inflación hace que el dinero pierda valor o pierda poder de compra. Si la inflación es alta, menor es el monto de saldos reales que se guardan. Un poco de inflación imprevista no es un gran problema. De hecho, en uno de los modelos que nosotros vemos, sabemos que si hay inflación, puede llevar esto a que haya mayor empleo. Sin embargo, en una economía donde hay hiperinflación, la variación acelerada de los precios, se llama así, de hiperinflación, pues lleva a un desastre económico en términos de las negociaciones que se realizan por los agentes económicos. Entonces, no hay un punto que pueda ser favorable para los contratos porque hay ciertas discrepancias en la forma en que vamos a tomar los valores del dinero o cómo pierde valor ese dinero a lo largo del tiempo. Esto sí, la inflación hoy es un 3%, mañana otro 3%, 4, 5% y se acelera la inflación. Es allí cuando llamamos hiperinflación y pues es bastante perjudicial para la economía de un país. Los agentes económicos compran más antes de que los precios suban. Eso tiene que ver con la inflación y el problema de la inflación o la deflación o la ganancia de poder del dinero también puede ser un problema, algo que se vio en algunos países como Japón en una época, que tiene que ver con que el dinero gana valor y al ganar valor el dinero, se supone que las cosas van a estar más baratas mañana que lo que están hoy. Esto lleva a que las personas no compren precisamente porque mañana va a estar más barato. La inflación pequeña, una pequeña inflación, lleva a que los agentes efectivamente compren antes de que se vuelva un poco más costoso. No estamos hablando de hiperinflación, sino una inflación controlada, una inflación normal, una inflación regular para el país, por ejemplo, del 3%, que sería el objetivo de la regla, bueno, del objetivo de la inflación que se tiene en Colombia de cerca del 3%. Ya sabemos que el Banco de la República para este año no pretende bajar la inflación y el siguiente año tampoco se pretende bajar la inflación más allá del 9-8%. Para el 2025 planea el Banco de la República mantener la inflación o que baje la inflación nuevamente hasta el 3%. Son las expectativas que nos ha informado como tal el Banco de la República. Que se llegue a conseguir o no, pues es otra situación. Recordemos que la inflación está jalada un poco por los precios de la gasolina que llevan a que efectivamente suba los precios de otros bienes, pero también que suba el precio de la canasta familiar,
que lleva también a que se invierta en otros programas sociales que según el gobierno está quitando ese beneficio porque es un subsidio que se tenía a la gasolina que ahora lo va a tener básicamente o que se va a utilizar ese dinero para otros beneficios u otros objetivos eh, como los que se tienen en las reformas que se están eh, discutiendo en el Congreso. Bueno, entonces en la economía hiperinflacionaria hay una inflación elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan muy rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor. Es uno de los argumentos que tienen, por ejemplo, en Argentina el candidato a ser presidente, Milei, Javier Milei, básicamente porque la economía sufre una gran inflación y busca que al dolarizar la economía pueda haber una baja inflación y dependa ya los precios de la impresión o los préstamos el, que tenga Estados Unidos en general con los precios del dólar. Entonces, básicamente, por vivirse esa hiperinflación, pues generan distorsiones en los mercados que llevan a que incluso personas o pues gobernantes que pretenden ser populistas o son populistas, llevan a que se tomen decisiones un poco apresuradas, diría yo, porque pues dolarizar una economía no es que sea algo sencillo y más allá de ser sencillo, pues tiene repercusiones iniciales, como conseguir los dólares para hacer todo el cambio de las divisas. En un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio, originando un círculo vicioso en el que se crea más y más inflación con cada repetición del ciclo. Casos como Venezuela, por ejemplo, ciclos inflacionarios altos donde no se tiene un punto, digamos, un tope en el que la inflación no vaya a subir más, entonces crea este tipo de eh, mercados también negros en los cuales se negocie con otra moneda, ya sea con el peso colombiano a lo largo de la frontera o que se negocie con dólares en unos mercados negros, entre otras formas que se buscan dentro de estas economías. Recuerden que este problema llevó incluso a Adolfo Hitler a tomar el poder en Alemania, llevados por un momento en el cual el dinero no estaba valiendo nada. Llevados también por unas formas que las personas adoptaban para poder comerciar. Por ejemplo, se llevaba a comerciar con botellas de whisky o botellas de licor o con cigarrillos que podrían ser una, digamos, que soluciona la problemática que se tenía de la hiperinflación. Entonces es digamos que el dinero como tiene o guarda valor y si se imprime muchísimo, hay muchísimo en el mercado y si pierde ese valor, las personas ya no lo van a usar para intercambiar de la misma manera como lo usaban anteriormente. El único problema es que esa moneda es la única autorizada para hacer intercambios dentro de una economía. Entonces, digamos que la inflación es uno de los impuestos más altos que se ponen sobre las personas de a pie, es decir, las personas que manejan sobre todo efectivo y pues las personas que no manejan grandes capitales en el sentido de capitales fijos o bienes, en ese sentido van a perder su dinero porque va a valer cada vez menos. Una persona que tiene medios para comprar automóviles, edificios, casas, entre otras, puede tener esos artículos o esos activos sin que se le pierdan valor en la economía real, pero en la economía como tal nominal sí pierden su valor. Entonces, es un impuesto que podría considerarse un impuesto que lo pagan más caro quienes menos tienen.
Profe, ahí también podemos hablar sobre esa problemática del contrabando ilegal, a lo que usted explicaba ahorita rato. Bueno, yo creo que se generan mercados, cuando hay prohibiciones, se generan mercados negros, entonces hay contrabando. Si hay distorsiones muy fuertes en el mercado, se generan esos contrabandos. Por ejemplo, en países como Venezuela, pues hay un contrabando, digamos, entre comillas, de la moneda del dólar, precisamente porque está prohibido comerciar con ese, pues está prohibido en el papel, pero pues básicamente la gente comercia con dólares o con pesos colombianos porque el bolívar simplemente no es funcional. Y los contrabandos se generan básicamente por eso, porque hay restricciones a esos mercados. Entonces hay contrabando si los impuestos o los aranceles son muy altos, entonces se genera un mercado negro o se genera contrabando. Básicamente una definición aceptable de hiperinflación es un 100 o 200% del crecimiento de los precios al año. Digamos que si mi salario mínimo al inicio del año me alcanzaba para comprar mensualmente una motocicleta, al final de año, con un 100% de aumento de la inflación, me va a alcanzar 2 meses para comprar una motocicleta, por ejemplo, si esa fuera la medida. Básicamente se tiene una forma en que hay que renegociar los contratos cada mes, entonces habría que aumentarle el salario a un trabajador mensualmente, porque no tendría cómo solventar sus gastos si sigue ganando lo mismo y al siguiente año el sueldo solo le alcanza para la mitad. En Colombia el caso no es de esta magnitud, el caso es de una magnitud del 12-13%, cosa que no es hiperinflación. Si hay inflación, pues salta un poco sobre los niveles generales de la inflación en los últimos años, pero se lleva a que se pueda renegociar anualmente los contratos y especialmente los que dependen del salario mínimo o los de los salarios en general que se atan al salario mínimo y al costo de vida, pues porque el costo de vida es utilizado o pues el IPC o el precio de la canasta familiar, pues es usado también para el cálculo de ese salario mínimo del siguiente año para que no se pierda pues el poder adquisitivo. Adicionalmente, se pretende que el salario mínimo, pues ya otra temática, pero pues se pretende que el salario mínimo también tenga una elevación basados en la productividad de las empresas. Entonces, si los trabajadores están siendo más productivos, no solamente que ganen las empresas, sino también que ganen los trabajadores. Entonces, otro punto ahí, ahí digamos que aparte de lo que tiene que ver con los salarios. Todas las hiperinflaciones pues se terminan y un país así no puede funcionar bien. Entonces, en algún momento va a llegar un gobierno populista, o sea, un levantamiento, pues digamos que traiga soluciones a esta hiperinflación, porque pues es una economía que no va para ningún lado y no puede progresar. Para solucionar el fenómeno, el gobierno debe encontrar una manera de reforzar el presupuesto o introducir una moneda nueva. Es lo que estamos hablando de la dolarización de algunos países, cosa que ya se hizo, por ejemplo, en Ecuador. Es común que la tasa de cambio se indexe a una moneda extranjera para anclar los precios y generar confianza y mejores expectativas en los agentes económicos de la dolarización. Bueno, la deuda pública. Los déficits presupuestales, esto ya quiere decir que el gobierno está gastando más de lo que está recaudando, generan una inflación acelerada. Eso hace que los gobiernos tomen la decisión de imprimir dinero para financiar esos déficits. Esta creación excesiva de dinero es la que genera hiperinflación, es decir, la inflación es el producto de la impresión excesiva de dinero. El origen del déficit es el gasto, por ejemplo, en la guerra, en deudas nacionales, por ejemplo, la deuda que dejó el gobierno anterior, parte para
todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero parte también para sus gastos que tenía el gobierno en su momento, el gobierno anterior. Entonces dejó una deuda alta que puede llevar también a que al pagar la deuda, pues se genere este tipo de distorsiones pues en la impresión de dinero. El origen del déficit es el gasto en la guerra, que genera deudas nacionales enormes y también destruye ese recaudo de impuestos en el país. Esa inflación se incrementa y los pagos de deuda, pues en los pagos de deuda externa sobre todo, porque pues la deuda no solamente es deuda con el país, con los bancos internos o los agentes internos, sino también deuda externa, deuda que se adquiere con bancos en el exterior. Los déficits no se presentan por el exceso de gasto actual respecto de ingresos actuales, sino que provienen de obligaciones que se generaron en años anteriores, en gobiernos anteriores. Esto sumado a que la deuda está en manos de bancos extranjeros que genera pérdida de riqueza en el país, es decir, que se van, la poca producción que se hace y recaudo que se hace en el país sale del país en forma de dólares. La situación se equilibra cuando en vigencias posteriores se genera crecimiento económico, entonces hay que crecer más de lo que se paga en deuda, sobre todo pues en intereses, que es una de las partes más trágicas para un país, la deuda pública. Bueno, seguimos con la temática de Arthur Malvin Okun, un economista estadounidense que describe una relación que hay entre los cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Vamos a mirar la ley de Okun. Aquí en el eje Y está el cambio en la tasa de desempleo, en el eje de las ordenadas en puntos porcentuales y los cambios en el PIB real. Entonces, si se cumple la ley de Okun, hay una tendencia negativa, una tendencia o una línea, vamos a agregar una línea de tendencia que si tiene pendiente negativa, pues estadísticamente significativa, entonces tendríamos un cumplimiento de la ley de Okun. En la medida en que el producto decrece, las empresas requieren menos trabajo, relación inversa entre desempleo y producción. Entonces, si las empresas también crecen, pues también decrece el desempleo. Entonces, el desempleo baja. Entonces, lo que es la interpretación que se tiene acá en la ley de Okun. Pues tiene lógica porque básicamente si hay menos producción, pues las personas van a contratar menos trabajadores. Bueno, parte del desempleo lo vamos a ver acá. Yo sé que ustedes ya vieron una parte del desempleo cuando vieron fundamentos de economía. Entonces, sé que pues podemos pasar este tema un poquito más rápido, pues basados en que ya se ha abordado estas temáticas en otros cursos. Entonces, hay un desempleo friccional, un desempleo estructural y un desempleo cíclico. Empezamos por el desempleo friccional y se relaciona con el proceso de búsqueda de empleo. Entonces, digamos que si en la economía se generó una política para acabar, digamos, con la minería. Entonces, no es que esos trabajadores en la minería se vayan a quedar toda la vida sin empleo, sino que es un desempleo friccional en la medida en que van a gastar unos 2, 3, 4 meses en reubicarse. Es una situación temporal en la que los trabajadores están transitoriamente sin empleo hasta que encuentran un trabajo que se ajuste a las características o a las necesidades de esa persona. Es transitorio, sí, es transitorio porque pues dura poco tiempo. Y es el momento en que pues dedican las personas a buscar ese empleo. Es inevitable, también es inevitable porque siempre hay personas que pierden o dejan el trabajo y buscan otro o por ciertas medidas, digamos, que se toman a nivel de políticas, pueden llevar a que fracasen unas empresas y las personas lleguen a buscar otro empleo. Siempre hay personas que acaban los estudios, por ejemplo, y empiezan a trabajar. En ese sentido, también hay un desempleo temporal. No es preocupante si es reducido, obviamente.
Es positivo ya que las personas pueden encontrar un trabajo que se ajuste a sus habilidades. Digamos que si una persona está trabajando y estudiando y en el momento en que se graduó puede ir a buscar un trabajo nuevo, en ese sentido puede ser positivo, puede ser positivo. Si dura mucho tiempo, puede ser negativo. Bueno, el desempleo estructural, este sí es preocupante y este sucede cuando más gente quiere trabajar en un país que los puestos que hay disponibles. Entonces siempre habrá muchísimos puestos disponibles y esto lleva a que el desempleo sea por estructura, porque las empresas no alcanzan a absorber toda la mano de obra que se genera dentro del país. Es un problema de largo plazo que surge principalmente porque hay desajustes en el mercado de trabajo. Por ejemplo, que hay empresas que necesitan trabajadores, pero no hay gente que tenga la cualificación necesaria para realizar ciertos trabajos. Otras se deben a esa rigidez de salarios, por ejemplo, que sí hay formas en que se pueda trabajar, digamos, medios tiempos o se puedan trabajar sin sindicatos y demás. Entonces, esto es lo que dice la teoría, que si hay rigidez de salarios, las empresas no van a contratar. Y contratar un trabajador, pues les va a salir muy costoso. Si la empresa no puede bajar ese salario, pues simplemente despide a los trabajadores. Esto es lo que están alegando algunas personas en la reforma laboral que se viene, que pues quita esa rigidez o pone más rigidez, mejor, qué pena, en los salarios y lleva a que no, o a despedir más trabajadores o a que no se contraten nuevos trabajadores. Bueno, el desempleo estacional. Este desempleo estacional es propio de actividades en las que se trabaja en ciertas épocas del año. Entonces, por ejemplo, en recolecciones agrícolas, solamente una o dos veces al año se recogen, por ejemplo, naranjas. Y en esa temporada pueden las personas trabajar. Ciertas temporadas del año en que se exportan flores. Entonces, en esas épocas, por ejemplo, para San Valentín, para amor y amistad, entonces se exportan flores y en esas épocas se contratan más trabajadores en las playas, en los hoteles, en los restaurantes, en épocas de vacaciones, por ejemplo, o en esta época de receso escolar de los muchachos de los colegios, hay entonces también un desempleo pues estacional, es decir, hay empleo más bien estacional y desempleo en las épocas donde no se presenta este fenómeno. Ventas en temporadas también existe ese empleo. Digamos, en algunos departamentos solo salen las hormigas culonas un cierto periodo del año, entonces hay unas ventas de temporada. O, por ejemplo, las ventas para los útiles escolares de los niños, como lo muestra la figura. Y en esa época, pues hay más empleo para las papelerías, por ejemplo. Bueno, entonces el desempleo estacional. El desempleo cíclico se produce como consecuencia de las fluctuaciones de la actividad económica y tiene mayor significación en las fases de depresión y recuperación del ciclo económico. Recordemos que hubo una época en depresión por cuenta del COVID-19. Entonces, aquí donde dice depresión o fondo, pues cayó la economía y se despidieron muchísimos trabajadores, a la par que muchos de los trabajadores informales tuvieron que cerrar sus negocios. Por ejemplo, las personas que trabajaban en las calles con sus carritos de comida o con la venta de dulces y café, etcétera. Entonces hubo una depresión, se perdieron muchísimos empleos. Entonces el desempleo se perdía básicamente porque toda la actividad económica estaba parada. Una recuperación, esa recuperación pues aumentó ese empleo, ya pasó la cima y en esa cima pues es en la que estábamos en el 2022, en la cual el empleo creció y también creció el Producto Interno Bruto, creció bastante.
pero pues se supone que va a haber una recesión y estamos en ese periodo de recesión, o mejor, de desaceleración económica, una desaceleración que ha llevado a que no se despidan trabajadores, pero que no haya tampoco un, digamos, un crecimiento como el que llevábamos antes de pandemia, precisamente por esa recesión. Pero lo positivo en ese sentido es que no se han perdido los empleos. Bueno, causas de la carencia de empleo, el desempleo por edad o los adolescentes de grupos minoritarios. El desempleo por edad se debe precisamente porque se van perdiendo se van perdiendo las fuerzas, pero también se van perdiendo las habilidades que incluso pues se han adquirido, y también porque las generaciones antiguas no tienen como tal las mismas capacidades, o mejor, el mismo entrenamiento que se tienen o tienen los adolescentes o tienen las nuevas generaciones en, digamos, sistemas informáticos, en manejo de redes, en manejo de páginas web, aplicaciones, etcétera. No obstante, hay un fenómeno para los adolescentes y pues también en ese sentido quedan rezagados también del mercado laboral, y es precisamente por la falta de experiencia. Es importante ver, por ejemplo, en este gráfico que hay un desempleo también por racismo, y en cierta medida las tasas de desempleo de los adolescentes es muy, muy, muy alta, y adicionalmente si son adolescentes de negros en Estados Unidos o afrodescendientes, pues sufren más para conseguir un empleo. Bueno, pues aquí tenemos un desempleo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en Europa el desempleo, si bien es cierto que el siglo pasado inició por debajo de Estados Unidos, pues luego hubo una crisis que los llevó a tener mayor desempleo que Estados Unidos. Bueno, los ciclos de desempleo no han mostrado una tendencia marcada en Estados Unidos, por ejemplo, es más bien constante. En cambio, en Europa ha aumentado de manera aguda durante las últimas 3 décadas. Bueno, especialmente España, que se ve un poco afectada por este fenómeno. Este es el cambio porcentual del nivel de precios. Y ocurre cuando el nivel general de precios se eleva. Ya cambiamos aquí la parte de desempleo por inflación, pues a nivel práctico, como ha subido el nivel de precios. Y aquí tenemos los niveles de inflación. O sea, hay hiperinflación, inflación galopante y baja inflación. Baja inflación, los precios que suben en forma lenta y predecible, digamos, lo que estábamos hablando de un 3%, que es natural para Colombia, por ejemplo. La inflación galopante, que oscila entre 2 y 3 dígitos, es decir, 20, 100 o 200%. El dinero pierde valor muy rápido, si es la inflación galopante, va creciendo poco a poco. En cambio, la hiperinflación es el cáncer de la inflación, y los precios aumentan 1.000.000, incluso 1.000.000.000% al año. Esto sucede en algunas ocasiones y se vuelve descontrolado. Bueno, aquí vemos un gráfico de unas personas quemando dinero y me perdió acá. Unas personas quemando dinero, pues que sería la única forma en que se reduzca la inflación. Recordemos que escaseando un producto, pues gana valor. La curva de Phillips. La curva de Phillips es una relación entre la inflación y la tasa de desempleo. En el corto plazo muestra la relación inversa entre esa inflación y el desempleo, y esa relación debe ser con pendiente negativa. Cuando es con pendiente negativa, pues se cumple esa curva de Phillips. En el corto plazo tiene pendiente negativa, en el largo plazo es vertical con una tasa de desempleo mínima. Básicamente,
lo que se dice es que en el largo plazo la curva de Phillips no afecta, o más bien la inflación no afecta la tasa de desempleo. Bueno, una herramienta útil para entender la inflación y pues lo que estamos viviendo en este momento de que tenemos una inflación algo alta, pero pues afecta eso al empleo positivamente. A corto plazo, cuando la demanda de bienes y servicios aumenta, las empresas tienden a aumentar su producción y necesitarán contratar más trabajadores. En el corto plazo, la demanda de los consumidores es mayor que la oferta de las empresas y eso lleva a que los precios aumenten, en este caso de A hacia B. Entonces cae el desempleo, pero la inflación crece un poco. A lo largo plazo, pues a largo plazo la oferta y la demanda tienden a normalizarse y hay un desplazamiento hacia la derecha, hacia la curva de demanda. Bueno, pues la curva naranja que está acá. Y la tasa de desempleo no se ve afectado por la tasa de inflación, como les decía, no importa si suben o bajan los precios, pues la tasa de desempleo va a mantenerse en un solo nivel, que es esta línea roja que está ahí. Esto es en el largo plazo. Nosotros estamos teniendo una relación de mediano plazo en los gráficos que estamos haciendo. Bueno, esto tiene que ver con la ley de Okun. Y este sí es la curva de Phillips. Entonces aquí, digamos que esos son datos que se dan y de ahí tenemos que nosotros lanzar un gráfico. En el caso de nosotros estamos lanzando simplemente una línea de tendencia, y esa línea, digamos que es lineal y por lo tanto, pues tiene unas características, esta forma lineal. Aquí, por ejemplo, hay una curva eh, si ustedes lo pueden ver, con una curva que va acercándose cada vez a un nivel mínimo del -2, más o menos. Entonces, esta es una relación lineal de la curva de Phillips que vamos a utilizar en el modelo. Ya vamos a explicar cómo se obtiene esa línea de tendencia dentro del modelo. Cada punto es un año. Aquí no hay años. Aquí no se sabe cuál es el año 1, el mes 1, el mes 2. No. Aquí solamente hay puntos que relacionan el desempleo con la tasa de cambio. El desempleo con aquí lo podemos leer, rate of change of money wage rates. La tasa de cambio del dinero, para que lo tengamos en cuenta. Money wage rate, bueno, por ciento por año. Bueno, aquí terminamos esto, ya vamos a mirar exactamente en un ejemplo práctico cómo funciona este gráfico de la curva de Phillips. Finalmente, pues decirles que del 18 al 20 de octubre se va a realizar el evento institucional de CACEN. Este evento es Prospecta Colombia 2023. Se hace el 16º Congreso Internacional de Prospectiva y el 7º Congreso Internacional de Emprendimiento. Se dan las certificaciones del Congreso para que puedan participar. Para estudiantes tiene un costo un poco menos elevado. Pues a partir de decisiones que se tomaron aquí en la red de curso, se van a dar 50 puntos por la participación, siempre y cuando presente no solamente el recibo de pago, sino también que presente una cuartilla con el análisis de una de las ponencias que se generan o se presentan allá en Prospecta y debe tener relación con los contenidos del curso. Entonces no es propiamente un regalo, sino es básicamente una actividad que se genera a raíz de un evento institucional, un evento académico institucional. Entonces, para que lo puedan lograr, no solamente por los 50 puntos de este curso o los demás cursos, porque muchos cursos lo están haciendo, sino por los conocimientos prácticos que se generan en un tipo de evento como este. No sé si algún profe nos quiera hablar un poco de lo que se genera en Prospecta, dónde se va a hacer,
No sé si está el profe Libardo, que pues es uno de nuestros anfitriones allá, para que nos cuente un poco. O algún otro profe que nos quiera contar acerca del evento este año. ¿No? Bueno, me perdieron los profes. Bueno, es un evento institucional, pero donde digamos que se hace análisis de las investigaciones que se han realizado por estudiantes, donde se presentan las ponencias que han mantenido la investigación dentro de la universidad y de otras instituciones también, y donde se presentan estas nuevas tendencias a nivel de prospectiva, pero también de el emprendimiento a lo largo de pues a lo largo de todo el mundo en este caso. Básicamente se tiene en cuenta dentro de las temáticas todas esas nuevas tendencias. Regálame un segundo. Dentro de todas las tendencias en el mercado acerca de la innovación también. Allí hemos nosotros expuesto acerca de la inteligencia artificial, de el Internet de las cosas. Hemos puesto antes que muchas instituciones a nivel del país todas esas nuevas tendencias que han llevado a nuevas empresas a ser creadas y pues digamos que a predecir qué es lo que se está viviendo en el mundo y que puede llevar al mundo a un cambio significativo en pues los próximos años, no solamente pues en lo que tiene que ver con las empresas, sino en lo que tiene que ver con la guerra, que digamos qué consecuencias puede haber, qué tendencias puede haber a nivel de los mercados en este momento. Entonces, no solamente la guerra que se genera entre Rusia y Ucrania, sino también la invasión que está haciendo Israel sobre Gaza en este momento y cómo eso pues repercute en la economía internacional, por ejemplo. Entonces, todos esos temas se van a tratar pues basados en todo lo que todas las nuevas formas que lleva el mercado en este momento. Vamos con el profe Fernando y pues aquí una pregunta que tiene un estudiante, pues antes de seguir con el ejemplo práctico. Adelante. Director John, buenas noches, estimados estudiantes, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Sí, no, pues aquí básicamente pues complementar un poco lo que el director ha mencionado frente al evento de nuestra escuela de CACEN, Prospecta Colombia 2023, pues que vamos a reunirnos, vamos a encontrarnos allá el 18, 19 y 20 de octubre, la semana entrante, donde esperamos no solamente estar los profesores, la parte directiva de la UNAD, sino también los estudiantes que han venido mostrando interés en participar en un evento que realmente les va a servir o nos va a servir a todos, porque no solamente va a tener ese tinte internacional desde el punto de vista de la perspectiva, sino también todo lo que nos parece fundamental, que es el tema del emprendimiento. Es verdad, estimados estudiantes, que es una bonita oportunidad para hacer inversión desde la mirada internacional en todo este tipo de eventos de prospectiva, de temas de prospectiva de emprendimiento y quisiéramos pues que nos encontráramos allá para saludarnos, conocer e intercambiar ideas frente a toda esta temática que se va a desarrollar. Y aparte de eso, pues a precisar también el tema de la cuartilla y apoyarlos en seleccionar cuál de los aspectos van a abordar para la obtención de los 50 puntos que el director John les ha venido comentando. Es eso, director John. Muchísimas gracias, profe.
conscientes de que pues es necesario que nosotros hagamos investigación en las universidades. En las universidades, una universidad no puede subsistir si no hay generación de nuevo conocimiento. Esa es la razón de existencia de las universidades. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con el conocimiento que ya ha sido generado solamente sin generar nuevo conocimiento, nos quedaremos estancados como sociedad. Igualmente, pues pueden participar virtualmente, pero la idea es que puedan lograr pues participar o ir hasta allá, hasta Neiva. Si no lo pueden realizar, simplemente pues el pago virtual también es una de las posibilidades. Adelante, profe Fernando. Que tiene la mano levantada. Bueno, A seguimos propósito con... de, sí, a propósito Sí. de lo de la investigación, director John, ¿sí me escucha? Sí. Lo escucho, sí, señor. Sí, a propósito de los temas de investigación y demás, justamente nosotros desde el SEAT Fusagasugá vamos a tener una ponencia frente a lo que es el comercio electrónico en el sector productivo del municipio. Entonces, pues también para aprovechar para contarles que vamos a estar allá socializando esa ponencia y es muy interesante también, pues, reitero, encontrarnos con los estudiantes para mirar esa experiencia que estamos adelantando aquí desde Fusagasugá. Muchas gracias. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí con un ejemplo práctico de los ejercicios que hemos planteado. Estamos pendientes, profe, bueno, estamos pendientes sobre todo los estudiantes para que vamos mirando para ir mirando la guía y que de pronto pues si tienen preguntas. Voy a tener acá, Profe, una pregunta, buenas noches. buenas noches, cuéntame. Profe, una vez se termine el evento, ¿hay alguna opción de verlo por alguna página o YouTube? Pues para los que no vamos a poder asistir ni presencial ni virtual. Algunas conferencias se quedan grabadas, pero pues básicamente queda unas memorias de perspectiva de cada año, entonces ahí se pueden ver digamos que las principales ponencias que se han dado, pues un resumen de todo el evento, entonces se dejan bastantes documentos relacionados. Ah, ok, gracias. Pero sí, muy interesante la pregunta, sobre todo para las memorias que se van a quedar o que van a quedar de cada uno de las ponencias o de las principales ponencias. Yo voy aquí a descargar la guía y vamos a empezar mirando el primer punto. Vamos a ver acá. Listo. El primer punto dice encuentro de cifras de inflación de Colombia para el año 2017 y compárelo con cifras de inflación de Italia en el mismo periodo de tiempo. Entonces vamos a mirar acá, voy a compartirles, bueno, aquí ya sí les voy a compartir toda la pantalla. Bueno, vamos a buscar, en este caso, cifras de la OCDE. Pueden buscarlas en la página stats.osd.org/ y esta página, pues, nos da algunas cifras. También pueden buscar datos en el DANE y pues en la institución que hace sus veces en Italia, pues de recolección de datos. Siempre tienen que poner la fuente de dónde han conseguido los datos, porque pues para nosotros es importante saber si los datos los podemos corroborar. Entonces, si los vamos a sacar de aquí de la OSD, pues entonces decimos o damos la fuente de esos datos. Bueno, aquí en la OSD, en stats.osd.org, Qué pena, una preguntita. No sé si su merced comentó que iba a compartir pantalla. Pues a mí personalmente no me aparece. ¿me confirman por Sí se ve favor la los demás? pantalla. Sí, profe, se está viendo. Vale. Ah, Entonces, ok. para que Debe ser el Entonces, internet suyo, compañera. dale, revisen de muchas pronto gracias. no... miro pantalla. Bueno, muchas gracias. Y buscamos acá, entonces,
las cifras de inflación. Bueno, aquí están en inglés, entonces vamos a buscarlas en inglés. Vamos a buscar inflation. Y buscamos cuáles datos nos sirven. Aquí hay un dato de Consumer Prices Annual Inflation. Este dato nos puede dar, pero pues este es datos anuales. Vamos a ver si podemos hallar o pasar estos datos de anuales a datos mensuales. Entonces aquí tenemos nosotros todo el cuadro como nos aparece por años y vamos a buscar los países. En este caso, pues vamos a primero a buscar, bueno, aquí están todos los países de la OCDE, no están todos los países del mundo, solamente los de la OCDE, y lo que vamos a hacer es buscar aquí en country, bueno, perdónenme, antes de buscar el país, vamos a buscar en time, que es el periodo de tiempo. Como nos piden datos de inflación, entonces vamos a sacar los datos mensuales. Vamos aquí a ir a Select Date Range, quitamos el Annual y el Quarterly y dejamos solamente el Month. Vamos a buscar los datos, creo que es desde 2017, mes 1, hasta el 2021. Entonces, M1 significa mes 1, es un Month 1, y vamos a buscar hasta el 2021, mes 12. Yo sé que pues si piden solamente un año, ustedes solamente van a buscar 2017 M12, pues nos piden solamente un año. Pero pues en este caso voy a buscar hasta el 2021, que son todas las actividades, porque al final en la actividad grupal nos van a pedir todos esos datos de todo ese tiempo. Entonces podemos descargarlos de una vez o solamente los del año. Y después en la actividad grupal buscamos los otros. Aquí nos da View Data, que es ver datos. Y vamos a buscar los datos. Entonces aquí carga un momentico, entonces vamos a buscar dos países. En este caso voy a buscar Costa Rica y República Checa. Bueno, cromar acá. Entonces yo selecciono todos los datos para todos los años. Damos Control C y vamos a pasar al Excel. En el Excel simplemente pegamos, perdón, todos los datos. Aquí hay un inconveniente y es que todos los datos están con puntos, separados con puntos, y los necesitamos separados con comas porque tengo configurado el Excel con comas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Control B y le voy a dar a reemplazar acá puntos por comas. Reemplazar todos y aquí hemos reemplazado 120 datos que son de los 5 años. Recordemos que aquí tenemos que poner obviamente enero, febrero, marzo. Esto lo podemos hacer así y jalar los demás meses sin ningún problema para que nos dé los meses de todos los años. Igualmente, si copiamos o más bien si tomamos el primer año, que es el 2017, aquí damos en combinar y centrar y ponemos 2015. Igualmente pasamos estos datos a la derecha. Bueno, pasamos las fechas, los años a la derecha, los copiamos y los pegamos para no hacer el mismo ejercicio de tomar todas las casillas. Pues aquí 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Bueno, aquí están los años y los meses. Yo solamente voy a tomar 2017 porque pues digamos que me correspondió solamente 2017, les voy a tomar los del 2017. Y en el 2017 voy a hacer el gráfico. Entonces tomo hasta el mes de diciembre, selecciono los datos y lo que voy a hacer es insertar un gráfico recomendado. Generalmente pues el gráfico es el de esta lineecita que nos da como la tendencia y demás. Entonces aceptar y aquí tenemos la tendencia. El título del gráfico es inflación Costa Rica versus República Checa. República Checa. Vamos también a insertar título de los ejes. Aquí son los meses, es obvio, pues ponemos los meses
del año 2017 y en el eje de las ordenadas ponemos los meses del año, perdóneme, aquí está la inflación. Bien, es necesario que identifiquemos, pues, como tal, el gráfico que esté correcto, correctamente delimitado. Todos los datos, podemos agregar cada uno de los datos, pero me interesa, pues, la línea correspondiente a cómo se llevan los datos. El análisis que ustedes pueden dar aquí, en este caso, por ejemplo, es que a lo largo de los meses, la República Checa ha tenido una inflación superior a la de Costa Rica, constante, y al final del periodo, al final del año, tiende a superar Costa Rica en inflación, tener una mayor inflación que República Checa. Ustedes pueden dar esas interpretaciones, pero depende mucho de qué tipo de gráfico ustedes vean. Entonces, es la interpretación de esos gráficos de cómo se comportan. Si ascienden, entonces van hacia arriba, entonces eso es otra situación. En este caso, por ejemplo, Costa Rica pareciera que tiende a aumentar cada vez más la inflación. Entonces, son análisis independientes de cada línea que pueden dar y pues es más fluctuante, por ejemplo, la de Costa Rica que la República Checa, más constante la de República Checa. Entonces, son interpretaciones que ustedes pueden dar a los gráficos. Entonces, este es el primer gráfico, ¿sí? Entonces, no se demora uno mucho realizando ese gráfico. Bueno, inflación. Vamos con el segundo punto, o el B mejor. Encuentre cifras de desempleo. Sí, cuéntame. Pregunta. ¿Podrías compartir el enlace de esa página? Es que la estaba buscando en internet, pero me sale distinta a la en la que usted sacó la información. Creo que sí, ya la publico acá Gracias. en el chat, claro que sí. Profe, es que estoy viendo exactamente Colombia, pues inflación 2018 y hay unos valores en negativo, tal como aparecen ahí los pasos, ¿verdad? Exactamente, si están negativos no hay problema. Siguen siendo datos. Profe, y en enero no aparece ningún porcentaje ahí que... ¿De Colombia? Sí, profe, Colombia aparece hasta en febrero de 0.3, pero en Colombia en enero de 2018 no aparece ningún porcentaje. No sé si es que la plata, eso está... Sí, mira, Colombia enero de 2018, 3,7. 3,7. Ahí está. Tienes que buscar los datos que coincidan con lo que estás buscando. Si buscas inflation, annual inflation, entonces después tienes que ir a buscar los datos bien del periodo de tiempo. Bueno, continuamos con el desempleo. ¿Cómo se dice desempleo en inglés? Unemployed. Unemployed. Unemployment. Y buscamos. Me fue una N de más. Perfecto. Entonces, aquí nos aparece en este caso, pues, el primero que aparece, ese es porque dice Monthly Unemployment Rate, pero no siempre aparece de primeras. A veces me aparece Employment, Unemployment, Participation Rate, Versex, Unemployed o VER. Entonces, digamos, desempleo por sexo y lugar de nacimiento, pero entonces ese no es el que necesitamos. Entonces tenemos que leer bien cuál es el que necesitamos. En este caso es este monthly, porque es desempleo o tasa de desempleo mensual, es lo que traduce el monthly unemployment rate. Entonces buscamos ese. Este caso sí está en mensualmente. Vamos a buscar. En este caso sí lo voy a buscar solamente para el año 2017. Y lo vamos a buscar para dos países. Recuerden que yo no estoy buscando los mismos países que a ustedes les solicitan. Yo estoy buscando otros países, otros datos de otros países. Entonces, el mes 1, vamos a buscarlo para el 2017, pero necesitamos desde el 2016, 12. Ya les digo por qué. En un punto más adelante les voy a decir por qué. Desde el mes 2016, bueno, desde el año 2016, mes 12, hasta el año 2017, mes 12. Y buscamos ver datos.
Buscamos aquí para República Checa y para Costa Rica los datos, en este caso solamente es para este año, junto con diciembre del 2016. Bueno, tasa de desempleo, pegamos los datos. Y tenemos aquí los datos y volvemos a copiar desde enero hasta diciembre del 2017. Entonces, enero hasta diciembre del 2017. Bueno, aquí nos quedó un mes corrido acá. Este es el de diciembre de 2016, este es el 2016. Y este es diciembre. Igual, pues necesitamos solamente estos datos desde el 2000 o el 2017. Costa Rica y República Checa, y vamos a hacer el gráfico para cada uno de los. Perfecto. Y este gráfico pues lo vamos a representar. Entonces, insertar nuevamente gráficos recomendados. Entonces, línea de tendencia. Mejor insertar gráficos recomendados. Este de líneas. Y aquí hay algo por lo cual no me grafica, y es que no hemos cambiado los puntos a las comas. Entonces, reemplazar puntos por comas, reemplazar todos, 50 reemplazos, perfecto. Y ahora sí vamos a ir a hacer el gráfico. Tenemos el gráfico recomendado y tenemos un gráfico de esta manera. Entonces aquí ponemos el título del gráfico, que es el desempleo de República Checa versus Costa Rica. Costa Rica. Y vamos a agregar aquí título de los ejes. Aquí son meses. Dime. Del 2017. Y aquí está el desempleo. Tasa de desempleo. Perfecto. Y nos queda este gráfico acá. ¿Corazón ya va a cerrar? ¿Ya por vas favor, a cerrar acá? apagamos micrófonos, por favor. Aquí la tasa de desempleo es constante para los dos países. Siempre la tasa de desempleo. Yo estoy en una clase, pero sí va a tocar. Voy a sacar y me la tomo allí porque es que estoy ocupada. Acá tengo una Compañera, clase. apague el micrófono. Por favor, me ayudan los profes a apagar los micrófonos de pronto las personas que lo tengan encendido. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, les decía que tomamos esta interpretación como que Costa Rica siempre ha tenido una mayor tasa de desempleo que República Checa, y el desempleo es, bueno, en promedio, podemos tomar ese dato también. En promedio, aquí tenemos 9,2% para República Checa, para Costa Rica, perdón, y en promedio para República Checa es de cerca del 3%. Entonces, es constante, no hay grandes fluctuaciones en el desempleo, grandes cambios en el desempleo. Esos grandes cambios se van a ver más adelante, por ejemplo, en tiempos de pandemia, cuando cae el desempleo pues abruptamente. Pero en este caso, pues no hay grandes cambios. Se mantiene más o menos en el 10% para Costa Rica y de 3% para República Checa. Bueno, vamos con el siguiente punto. Dice de la siguiente manera. Cruce la información del punto A con el punto B y realice un gráfico de nube de puntos con los datos de solo Colombia. En este caso vamos a utilizar solamente los datos de Costa Rica. En el eje de las abscisas se grafica el desempleo de Colombia y en las ordenadas la inflación. Es para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces aquí pasamos la inflación para solo Colombia, en este caso solamente Costa Rica. Vamos a pasar los datos.
solo para Costa Rica. Y también pasamos los datos del desempleo, solo para Costa Rica, el desempleo. Perfecto. Tenemos aquí una serie de cosas. El primero era la inflación. La segunda era el desempleo. Y lo mantenemos así. Bueno, hasta acá teníamos solamente el primer año, el 2017 nada más. Pues aquí lo tenemos. Para estos datos no necesitamos los meses como tal. Yo les decía que estos no deben ser datos mensuales. Entonces en este gráfico no vamos a utilizar los meses, sino necesitamos es la tendencia de los datos. Es necesario recordar dónde está el eje X y el eje Y, es decir, dónde están las abscisas y dónde están las ordenadas. En la primera siempre quedan las abscisas y en la segunda línea siempre quedan las ordenadas. En este caso me piden que quede en el eje de las abscisas se grafica el desempleo y la inflación en las ordenadas. Entonces aquí me quedó al revés. Entonces voy a pasar las abscisas es el desempleo y las ordenadas es la inflación. Nuevamente, primero tengo que poner el desempleo y después tengo que tener la inflación para que me quede el dato bien graficado o los datos bien graficados. Damos insertar, su gráfico recomendado es el de puntos. Verificamos que nos quede efectivamente bien los puntos, por ejemplo, el punto D superior a 10 en el desempleo superior a 10, este 10,2, y ese viene acompañado en un 2,3, 1,6, perdón. Entonces este punto de acá, pues podemos corroborar que los datos sí coinciden con los que están ahí arriba. Ponemos la curva de Phillips, Costa Rica versus, bueno, esto es de Costa Rica nada más. Y ponemos título de los ejes, en este caso tenemos en las abscisas el desempleo y en las ordenadas tenemos nosotros la inflación. Adicionalmente, tenemos que mirar la tendencia. Aquí parece que no tuviera ninguna tendencia si caen los datos o no caen los datos. Simplemente tenemos una nube de puntos sobre el gráfico, pues no es tan clara esa tendencia. Lo que vamos a hacer es agregar una línea de tendencia. Pero esa línea de tendencia también, sí, si bien es cierto que a medida que cae la inflación, cae también el desempleo, pareciera que no podemos decir nada si este modelo es significativo. Entonces vamos a darle aquí a más opciones. Bueno, aquí no me da, vamos a mirarlo acá en la línea de tendencia, sí me sale formato de línea de tendencia y agregamos este R cuadrado. Y este R cuadrado nos da una aproximación de cuántos datos explica. En este caso son el 1.5 de los datos, explica este modelo. Entonces, podríamos decir que hay una tendencia decreciente, es decir, que si baja la inflación, baja el desempleo, pero pues no es contundente, no es significativo el modelo para decir que esto está sucediendo realmente. Y ustedes lo pueden ver en los gráficos, no es que tenga básicamente pues una tendencia a la caída. Digamos que, pues, muy distinto sería si el desempleo, voy a poner unos datos acá, aleatorios, digamos, 8, 15, 21, 16, 5, 3, 1, 4, 3 y 2.
En este caso, ustedes pueden ver que sí hay una tendencia un poco más clara a que los datos caigan. Y en ese sentido, entonces, tenemos también un R cuadrado mucho mayor del 61,29, es decir, que explica el 60% de los datos. Ese sería mucho más contundente para decir que efectivamente está cayendo el desempleo cuando aumenta la inflación. En este caso sí podríamos decir sin ningún problema. Pero pues en el anterior es pues muy difícil que nosotros podamos decir que efectivamente sucede o pues se cumple la curva de Phillips. En este caso podemos decir que la curva de Phillips tiene un comportamiento, o esa curva tiene un comportamiento pues negativo que desciende, pero pues no es contundente y solo explica el 1.4 de los datos. Entonces no podríamos decir que se cumpla efectivamente esa curva de Phillips. Este es el dato de la curva de Phillips, o el gráfico de la curva de Phillips. Vamos a pasar por el siguiente punto, es la actividad ¿Tutor, me 2. puede hacer un favor? Claro que sí, cuéntame. ¿Me puedes hacer el favor y me dejas nuevamente? Es que no alcancé a ver cómo hizo para graficar la curva de Phillips. Claro que sí. O No, es sea, ¿cómo básicamente, hizo? vale. Entonces, decíamos que Que tengo como mal tenemos, en internet y por eso no. igual que la grabación, pero entonces tomas los datos, desempleo primero y después inflación, porque en el desempleo tiene que quedar las abscisas y en las ordenadas tiene que dar la inflación, entonces tiene que dar el desempleo primero para poder graficar. Tomamos todos los datos, luego le damos insertar, pues gráficos recomendados, y los gráficos el gráfico que vamos a dar es el de nube de puntos o el gráfico de dispersión. Entonces, tenemos este dato de la nube de puntos o gráfico de dispersión. Segundo, ¿por qué? Este dato. Bueno, este es aquí directamente porque dice dispersión y el primero que aparece. Ese es el gráfico que vamos a utilizar. Y aquí después agregamos una línea de tendencia y luego damos clic sobre la línea de tendencia, le damos formato y en la parte de abajo dice presentar el valor de R cuadrado y es lo que explica el porcentaje de los datos. En este caso 1.46. Bueno, seguimos con... Ya, tutor, muchas gracias. Esa era la duda porque a mí me quedaba diferente la gráfica. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Encuentre cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia del año 2017. Entonces vamos con el PIB. Entonces, ¿cómo se dice Producto Interno Bruto en inglés? GDP. Perfecto, GDP. Y vamos a encontrar... Bueno, vamos a Profe, buscar... una pregunta mientras está haciendo eso, qué pena. Para buscar los datos de cada país, pues a mí me tocó de Colombia, pero yo busqué en el DANE esos datos, ¿está bien? Y de otro país, pues ya la busqué en esta de acá. Sí, no O hay ningún tengo que problema. buscar en la No hay misma ningún las problema. dos. Pues, hay más consistencia si dejas los datos todos de acá mismo, porque pues si ya lo hiciste así, pues déjalo así, pues esperemos qué apreciación tiene el tutor. Pero básicamente es la misma metodología que se utiliza para Colombia que para Italia, entonces es mejor tomarlos, si los va a tomar todos juntos de aquí, es mejor tomarlos de aquí. Pero si ya lo tomaste de otro lado y ya agregaste eso en el foro, no hay ningún problema. Esperar qué te dice el tutor. Bueno, Ok, gracias. con gusto. Vamos a buscar el Real GDP, que es el Producto Interno Bruto Real. Ese dice... Este no Profe, está una mensual. preguntita, qué pena. Espérame las preguntas, por favor, al final, porque entonces no podemos... no podemos avanzar tanto y pues el tiempo es limitado. Pero sí, adelante, cuéntame, antes de seguir. Profe, si yo recolecto los datos por ejemplo, a mí me tocó entre Colombia e Italia. Entonces, obviamente por Colombia los datos los puedo recolectar del DANE, pero si yo de Italia tengo un programa que me arroja los datos del año 2019, pero pues creo que usted, bueno, no me recuerdo bien qué tutor tengo, me pide las referencias o las citas
esos datos, pero el programa donde yo busco los datos de Italia no me arroja referencia, o sea, ¿me hago entender? Sí, pero entonces hay que buscarlos de otro lado, porque pues si no hay referencias, pueden ser simplemente datos que sin ningún sustento. Entonces sí es necesario tener la referencia de dónde se sacaron los datos. ¿Para qué? Para que el docente pueda corroborar, porque el docente simplemente compara esos datos con los del DANE o con los de aquí de la OCDE y no le coinciden, pues simplemente le va a decir, no, eso está mal. Y si no me da la fuente, yo cómo voy a corroborar que esa fuente está bien. Entonces, gracias, doctor. Con gusto. Bueno, entonces aquí vamos a buscar el Real GDP. Como el Real GDP no se puede, no está mensualmente, lo vamos a buscar por cada 3 meses, es decir, trimestralmente. Entonces aquí este quarterly significa, o sea, quarterly es un cuarto de año y lo buscamos por quarterly Real GDP Growth. Entonces es el crecimiento del Producto Interno Bruto Real por trimestre. Este es el que vamos a usar. Bueno, en este caso vamos a buscar aquí en period, que es periodo. Vamos a buscar el del 2017, que es el que nos están pidiendo en este momento. Entonces aquí seleccionar datos y vamos a buscar el del 2017, cuarto 1, hasta 2017, cuarto 4. Aquí nos arroja datos trimestrales, por lo tanto, pues vamos a encontrar cada 3 meses ese dato. Bueno, esperamos que carguen los datos y lo que vamos a hacer es buscar el país, en este caso Costa Rica y República Checa, los 4 datos que me arrojan. Vamos a pasarlos. Profe, al perdón, Excel. qué pena, es que me dejé Preguntas quedar. al final. No, porfa, preguntas al final. Ya pues ya lo había dicho, pues ya para permitir la última participación, pero preguntas al final porque no podemos avanzar mucho, ¿vale? Pero al final podemos dar el espacio para las preguntas, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la comprensión, pero pues no podemos avanzar y se nos pierde el hilo, pues si hacemos preguntas constantemente. Bueno, gracias por la comprensión. Estos datos, entonces, yo los voy a transformar nuevamente, pues reemplazar puntos por coma, porque tengo configurado con comas a los datos. Y estos datos, digamos que son cada 3 meses. Entonces voy a dejar un espacio de 3 para cada uno de los datos, es decir, 2 espacios intermedios, porque no puedo hallar los datos mensuales fácilmente. Medir el Producto Interno Bruto es dificilísimo. Entonces, lo que hacen las personas la metodología, lo que se hace es calcularlo por lo menos trimestralmente. Bueno, febrero, marzo, abril. Entonces, aquí jalamos nuevamente los datos para tener todos los meses. Y cada dato de estos lo voy a dividir en 3. Entonces, lo que voy a tomar es este dato y lo voy a dividir en 3, que son el periodo de tiempo. Igualmente voy a tomar este periodo acá y esto lo voy a copiar debajo de cada uno y pues ahí tengo la fórmula para dividir cada uno de estos puntos en 3. Para que no se me corra este dato, entonces voy a bloquear este punto. O también lo puedo copiar solamente valores. Control B y solo copio valores. Y no tengo problema ahí. Control C, Control B, solamente copio valores. Para que no se me alteren la fórmula. Cada uno lo puede hacer de la forma que maneje Excel. Eso ya es de su autonomía, lo puede formular. Entonces cada uno lo maneja como quisiera, como quiera. ¿Qué es fue lo que hice? Básicamente, este número que está en amarillo lo dividí para estos 3 periodos. Entonces 0,5 dividido 3 es 0,16. Entonces ese 0,5 quedó repartido en 3 partes. Y el 1,6 quedó repartido
también en estas tres partes. Y eso fue lo que hice, nada más, no hice nada más. Igual el 2,2 en el periodo de abril, mayo, junio. ¿Por qué lo hice? Porque pues el crecimiento del Producto Interno Bruto es acumulativo y de esta manera pues trimestralmente están dando un dato, entonces mensualmente es el crecimiento que se dio. Es un aproximado, es una aproximación, nada más, una aproximación, no es el dato como tal real, pero pues como los datos del Producto Interno Bruto no los dan mensual, es muy difícil que los arroje mensualmente, entonces lo tomamos de esta manera. Y aquí vamos a graficar para República Checa y para Costa Rica. Hacemos el gráfico como lo hemos hecho en los otros gráficos, igual con la línea, con las dos líneas. Esta vez sí tomo los meses, porque sí me interesan los meses. En los únicos que no tomo meses es en la curva de Phillips y en la ley de Okun, porque ahí necesito yo, es un gráfico de dispersión y es un gráfico totalmente distinto. Entonces aquí voy a tomar esta línea y me va a dar un gráfico para el crecimiento de República Checa y Costa Rica. Igualmente, vamos a agregar los ejes para saber qué es lo que estamos poniendo. En la parte de abajo ya saben que estamos poniendo los meses del 2017. Y en el eje de las ordenadas ya sabemos que estamos tomando el crecimiento. Igualmente el análisis es respecto a que la República Checa tiene un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto que Costa Rica. Costa Rica es mucho más fluctuante, sube y baja, es mucho más estacionario, tiene más ciclos que República Checa. Y finalmente que Costa Rica crece más hacia el último periodo de tiempo, es decir, octubre, noviembre, diciembre, crece un poco más que lo que crece República Checa en ese trimestre. Es como tal el análisis. Crecimiento. Bueno, vamos con el siguiente punto, que es bueno, vamos a buscar aquí en la guía, el B del punto 2. Encuentre cifras de tasa de cambio del desempleo de Colombia en el año 2017 y compárelas con las cifras de tasa de cambio del desempleo de Italia en el mismo periodo de tiempo. Tasa de cambio del desempleo, es decir, ¿cómo cambia el desempleo? Bueno, lo hubiera podido redactar mejor, pero pues esa es la tasa de cambio del desempleo, es la tasa, digamos, o el porcentaje de crecimiento del desempleo. Entonces, es básicamente eso. Esos datos ya los tenemos. El desempleo aquí yo lo tomé desde diciembre precisamente por eso. Les voy a decir por qué. Desde diciembre del 2016 lo tomé de esa manera, porque necesito el dato de diciembre para saber cuánto creció en enero. Es todo. Desde 2016, diciembre, hasta diciembre del 2017. Y lo que hago con esto es, básicamente, graficar. Entonces, vamos a graficar. Bueno, antes de graficar, pues tenemos que tomar el crecimiento de estos años. Entonces, vamos a tomar estos datos de la siguiente manera. Entonces, el de arriba es el desempleo normal o en porcentaje, y el de abajo es como tal el crecimiento de ese desempleo. Bueno, a enero, ¿cómo crece? Entonces, lo que vamos a hacer es una fórmula de crecimiento normal, como siempre la han hecho, del periodo 2 menos el periodo 1, es decir, menos el mes de diciembre. Eso lo vamos a dividir en el mes de diciembre. Bueno, es necesario ponerle paréntesis acá en la primera resta. Y se hace la fórmula, pues para que la vean bien la fórmula acá. Nuevamente la fórmula para que la vean. Bueno, pues está en la parte de arriba. Es
el periodo 2 menos periodo 1, eso entre paréntesis, dividido el periodo número 1. Bueno, pues ahí esa es la fórmula que vamos a usar. E igualmente, podemos alar esta fórmula hacia abajo y también la podemos alar hacia la derecha, porque pues ahí está formulado ya todo. Y tenemos el porcentaje de crecimiento. Si pueden ver ustedes, en abril, perdónenme, en marzo no hay crecimiento, está en 0, porque estaba en 9,1 y pasó a 9,1. En República Checa estaba en 3,3 y pasó a 3,3. Y en abril pasó a 3,3 nuevamente, entonces no creció ni en marzo ni en abril. Ese es el crecimiento, simplemente. Eso es, así es como se maneja. Y esto es lo que vamos a graficar. Tomamos todos los datos y damos insertar gráficos recomendados y pues este gráfico de líneas. Aquí nos reconoce Costa Rica como azul y República Checa como naranja. Vamos a decir que este es un gráfico de crecimiento del desempleo o el cambio en el desempleo. República Checa versus Costa Rica. Vamos a agregar títulos de los ejes. En el eje de las abscisas vamos a decir que estos son los meses del 2017 y en el eje de las ordenadas decimos que este es el cambio en el desempleo. Perfecto. Y tenemos este gráfico. Pues la interpretación es cómo cambia el desempleo. Entonces, es distinto al desempleo como tal, sino cómo cambia mes a mes el desempleo. Para mediados de año, Costa Rica crece más el desempleo que lo que crece a mediados de año República Checa. Es más constante el crecimiento del desempleo en República Checa que lo que es la fluctuación que tiene Costa Rica. Entonces, todo eso hay que decirlo. En promedio crece tanto, también lo pueden decir, entonces toman un promedio, en promedio Costa Rica crece un 0,3%. Entonces también es un dato para poder brindar. Entonces, esto es el crecimiento del desempleo. Y es todo este gráfico. Vamos con el último gráfico. Nos dice así: cruce la información del punto A con el punto B y realiza un gráfico de 9 puntos con los datos de solo Colombia. En el eje de las abscisas se grafica la tasa de desempleo de Colombia y en las ordenadas el porcentaje de crecimiento del PIB de Colombia. Bueno, entonces ya tenemos nosotros el crecimiento, el porcentaje de crecimiento del PIB y tenemos el crecimiento del desempleo. Ya podemos graficar el modelo de la ley de Okun. ¿Cómo se grafica? Tomamos los datos de crecimiento solo para Costa Rica, en el ejercicio de solo para Colombia. Pegamos solo datos, ¿no? Porque pues muchas veces nos arrastramos fórmulas y no, la idea no es arrastrarnos fórmulas, sino arrastrar datos nada más. Y para Costa Rica, el crecimiento del desempleo. Entonces decimos que solo datos, porque tiene fórmula, y decimos que el primero es el crecimiento y el segundo es el cambio en desempleo. Crecimiento nos referimos siempre al crecimiento de la economía. Recordemos que siempre el primero son las abscisas y en el segundo son las ordenadas, pero lo que necesitamos es que en las abscisas se grafica la tasa de desempleo. Entonces en las abscisas está el crecimiento, entonces tenemos que cambiarlo para abajo. Y nos queda primero las ordenadas y después las abscisas, como necesitamos hacer el gráfico. Tomamos todos los datos, sin meses, decimos insertar gráficos recomendados y graficamos una nube de puntos. Aquí todos los gráficos de dispersión
y graficamos esta nube de puntos, que es el tercero. Aquí lo podemos hacer también con este gráfico, el primero de juntos, y graficamos. Profe, ¿ese es el punto B? El C, ya este es el C. Y corroboramos los datos, miramos que hay un dato, por ejemplo, uno bien alto extremo. Entonces está el 0,72, que es este dato. Eh, 0,72, que es el mayor de, bueno, 0,73 con 0, con menos 0,06, que es el que está aquí a la izquierda, y con 0,02, que es el que está a la derecha. Bueno, ahí están bien los datos. Lo que vamos a hacer es ponerle los ejes, título de cada eje, título del eje de las ordenadas es cambio en el desempleo y en el de las abscisas es crecimiento, PIB. En el título, ley de Okun, República Checa versus Costa Rica. Ah, bueno, solamente aquí es Costa Rica, ¿no? En el caso del ejercicio es para Colombia. Agregamos línea de tendencia y en este caso la línea de tendencia sí es decreciente. Miramos cuánto explica, entonces recordemos que tomamos le damos clic derecho sobre la línea de tendencia y le damos formato línea de tendencia y agregamos el valor de R cuadrado. Después de agregar el R cuadrado lo interpretamos, explica el 36% de los datos, lo cual no está mal. Digamos que no está mal para el modelo, explica una gran cantidad de datos ese modelo. Y pues se cumple plenamente la ley de Okun, es decir, que si hay un cambio en el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues cae el desempleo. Es decir, que cae el crecimiento, aumenta el empleo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede interpretar? Si hay crecimiento de la economía, cae el desempleo. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar de acuerdo al gráfico? Para que lo tengan en cuenta. Igualmente, ustedes pueden leer sobre la ley de Okun, cómo funciona y poder sacar teoría económica sobre ello. Y ese es el último gráfico para que pues, lo puedan presentar sin ningún inconveniente. Como lo pueden ver, ustedes pueden hacer esta actividad en que 1 hora máximo, no es tan demorado. Aquí me demoro un poquito porque pues toca ir explicándolo, ir mirándolo punto por punto, pero pues ustedes también se van a demorar un poco también pues explicando cada uno de estos gráficos, cómo funciona y demás. Entonces, digamos que más de 1 hora no tienen la actividad, entonces lo pueden hacer muy rápidamente. La otra actividad simplemente es buscar una noticia del año 2017 donde se haga alusión a una política macroeconómica del gobierno, de la autoridad monetaria. Entonces, para que busquen y diligencian la ficha. Cada autor tiene una diferente, un punto diferente, entonces para que, digamos, un año diferente. Una política macroeconómica del gobierno de turno, es decir, qué política se hace. O de la autoridad monetaria, ya sea el Banco de la República. En Colombia, ¿no? Entonces, del 2017, ¿qué se hizo para, en materia política macroeconómica, por ejemplo, fiscal o monetaria, etcétera? Entonces, llenan esta ficha y analizan la noticia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan preguntas, ahora sí. Profe, sobre la última gráfica que hiciste en el Excel, los datos aparecían ahí como a la mitad en el eje Y. ¿Está bien si lo dejamos así? Si me llegan a salir así tal cual la gráfica. O sea, esos números justo en medio en vez de a un costado. Sí, O no es sea, que son negativos. Negativos y positivos. Son negativos y Exacto, positivos, sí. entonces me pueden aparecer ahí. Yo sé que se puede configurar para poder ponerlos al costado.
Pero pues eso me demoraría un poquito más el posicionamiento de estos datos. Pero no, pues no vale la pena, digamos que no hacen mella y simplemente están ahí porque están negativos a la izquierda y positivos a la derecha en cuanto al crecimiento del PIB, entonces por eso parecen así. Pues no hay ningún problema. Creo que los profes no van a poner problema en presentarlos así. Tutor, un favor, qué pena. Es que no Cuéntame, pude sí. ver, pues, cómo filtraba usted la información para sacar los años, o sea, sacaba el año y cómo se lo sacaba por meses. En la aplicación. Sí, en la OSD. Sí, señor. Simplemente Sí. vamos aquí, por ejemplo, en el de inflación. Vamos a el periodo anual, porque lo encontramos aquí anual, pero tenemos que ir a buscar aquí en time, aquí en la mitad, ¿Dónde está? Eso es lo que no, es que el mouse se mueve rápido y no, como está compartiendo acá, pantalla. al lado de los meses. Ah, ok. Entonces ahí busca uno time. Entonces, damos clic sobre él y lo que hacemos es buscar el periodo. Entonces, select data range. Entonces, quitamos anual, quitamos trimestral y ponemos mensual. Y ahí elegimos el periodo. Entonces, digamos, el mes 1, si le tocó el 2020, entonces, mes 1 del 2020 y en la derecha, mes 12 del 2020. Y aquí le damos a generar Ok. datos y ahí le generan los datos del periodo. ¿Vale? Listo, muchas ¿Alguna? gracias, sí, señor. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Es que Buenas me noches. quedó la duda cómo sacó el crecimiento del desempleo, de qué datos, no acá del aplicativo, sino allá del Excel. Crecimiento del desempleo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Tomamos los datos precisamente del desempleo, pero la fórmula va a ser la siguiente. Entonces, va a ser periodo 2, periodo de enero, menos el periodo de diciembre sobre el periodo de diciembre. Ponemos entre paréntesis el numerador para que nos quede pues, adecuada la respuesta y dividimos en el periodo de diciembre. Y así con todos los periodos. Por ejemplo, para el mes de junio. Entonces es periodo de junio menos periodo de mayo sobre el periodo de mayo. ¿Vale? Listo, profesor, gracias. Vale, perfecto. Profe, una pregunta. Cuando nos dicen en la guía que analicemos los resultados obtenidos en una extensión de una cuartilla, ¿quiere decir que tenemos que como analizar los resultados de cada gráfico? Por ejemplo, del crecimiento del PIB, de la inflación. Exactamente, tienes que analizar los datos y cuál, digamos, es el comportamiento de la variable para cada país, cómo se ha comportado a lo largo del año, cómo es al principio de año, a mitad de año y a final de año, cómo se comporta más o menos cada una de las variables para cada país, comparar entre los dos países cuál es mayor y en qué época, y pues así con todos los datos. Voy por la mano levantada, me tiene la mano Rosmira Chaparro, por favor, levantada. Bueno, entonces vamos con Alba No, Eliana. profe, qué pena, era para la primera actividad que le hice la pregunta. Vale. Vamos con Alba Eliana. Gracias. Buenas noches, tutor. Buenas noches a todos. Buenas Con noches. respecto al análisis, tutor, a mí me gustaría tener bien en claro cuando usted dentro de la gráfica saca el R2, ¿a qué corresponde ese R2? Es el porcentaje de datos que explica ese modelo. Es una estadística cuando ustedes ven modelos lineales de mínimos ordinarios, mínimos cuadrados ordinarios, entonces es el número de datos que explica el modelo. Ok. Entonces, simplemente el porcentaje de datos que explica el modelo es 30%, 40%, 50%. Digamos que si es inferior a 10 o inferior a 5, ya en el mismo gráfico uno puede ver que esos gráficos no tienden hacia ningún lado. Entonces, no podría uno decir que se cumple el modelo. Esa es mi pregunta, tutor, pues porque como uno tiene que hacer un análisis bien profundo, entonces esa era mi pregunta. ¿A partir de qué rango uno puede decir que a pesar de que están los datos y pues la gráfica no muestra como
como un resultado contundente y no puede uno decir que aplica, puede ser la ley de Okuno o la curva de Phillips. Entonces, más o menos a partir de qué rango puede uno decir que esos datos o que la gráfica que se está haciendo puede ser o sí aplica o puede confirmarme lo que se está pidiendo. Sí, pues nunca va a ser uno, nunca va a ser el 100%, puesto que no es posible que sea lineal, porque entonces sería el mismo modelo, sería una variable que explica el 100% de los datos, pues sería imposible, porque hay otras variables que no están explicando el modelo, entonces eso ya se ve más en detalle en estadística, pero básicamente es un porcentaje que explica los modelos y por debajo del 10 ya no podríamos desestimar el modelo. Por encima podríamos decir que algunos explican en una cantidad importante el comportamiento de los datos. Sí, porque por lo menos en la primer gráfico que hizo de dispersión, no se mostró bien, estaba totalmente disperso y pues de verdad la línea no obedecía nada, no se veían tan decreciente como se estaba esperando. Pero entonces yo veo que aquí en este último porcentaje usted habló de ese 36% y pues decía que de pronto los datos sí corroboraban la teoría. Entonces mi pregunta es, ¿puede decir uno que a partir del 20% más o menos? Sí, digamos 15%, a partir del 15% ya podemos decir que es importante lo que se explica. Claro que pues no comprometernos, que sí se está explicando una gran parte de los datos y pues que se cumple para ese 15% o para ese 10%. Otra cosa es que este dato, Son rangos muy pequeños. Exactamente. Otra cosa es que este dato pues sea creciente, ahí sí podemos decir rotundamente que no se cumple el modelo. Ok. Entonces, O esa sea, es una sí, cosa totalmente distinta. también hay que tener en cuenta la forma en la que está la línea de tendencia. Ya entendí. Exactamente, sí, sí. Ok, tutor, muchas gracias. Vale. Eso, entonces, no solamente de R cuadrado, sino que a veces esos datos dan de forma positiva, es decir, que la tendencia es creciente, entonces va de izquierda a derecho creciendo. Entonces, en ese caso no podemos decir que se cumple, en ninguna circunstancia podemos decir que se cumple ese modelo. Adelante, Jamie. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. En la guía de actividades, digamos que nos dan esos puntos que tú nos estabas explicando, ¿sí? Y en el anexo, o sea, hay que resolver, son prácticamente como 2 guías. En la guía de trabajo grupal, pues lo que nos dice es lo mismo, pues, pero tenemos que hacerlo con todos los países, con todos los años. Por ejemplo, nos dice grafique la inflación del año 2021, del año 2017 al año 2021 por meses, por meses. Entonces lo que tomamos es estos datos por meses y los vamos a graficar. Y graficamos un dato, vamos aquí a insertar gráficos recomendados y graficamos esta línea. Y hacemos este gráfico de esta manera con todos los años. Entonces ustedes pueden ver acá todos los años graficados. Entonces de 2017 a 2021. Y esto es lo que nos están pidiendo. Y hacemos un análisis de cómo es el comportamiento a lo largo de los años. Ok, vale, muchas gracias. Vale, perfecto, con gusto. Profe, una pregunta. ¿Será que si dejan grabar, la grabación de la web? Sí, se va a publicar por 3 espacios. El primero es aquí mismo, queda grabada en este espacio de Teams. Segundo es en el espacio de noticias del curso. Y tercero, cada uno de los profesores la va a grabar, la va a subir yo creo que el lunes, ya el martes, creería yo, la va a subir a el espacio de los foros, para que estén pendientes. Por favor, quienes hayan pagado ya Prospecta, por favor enviar un correíto o enviarnos a nosotros, tanto al director de curso como al profesor, para poder ir gestionando pues lo de el caso de los 50 puntos. Entonces, por favor, envían el correo.
Profe, una preguntita, pero hoy acá en la Team sí queda la grabación, ¿cierto? Hoy mismo queda la grabación, sí. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces damos por terminado hoy esta webconferencia y nos vemos en la próxima. Profe, una pregunta. Cuéntame. Gracias, profesor, por aclarar las dudas. Digamos, para cada gráfico que hay que realizar, uno tiene que ponerle, digamos, el análisis a cada uno, ¿sí? En el mismo documento. En el mismo documento hay que hacer el análisis de cada punto. Análisis, ok. Vale, Claro que muchas sí. gracias. Vale. Buenas con gusto. noches, una pregunta. Sí, rápidamente. Profe, una pregunta. ¿En el análisis toca también esto referencial con la norma ZAPA y la gráfica también? Las normas APA incluye obviamente digamos que cada gráfico, entonces tiene que decir una nota de qué dice cada gráfico y todo eso, tienen que consultar cómo se manejan las normas APA para los gráficos, pero incluye también que si sacaron esos datos de una página específica, que los pongan ahí. Entonces, fuente tal, de según tal autor, etcétera. Entonces, sí hay que tener siempre eso. En el análisis no, porque el análisis ya es propio de ustedes en una teoría económica, pero pues obviamente si sacan información de la ley de Ocun de algún autor, entonces pues obviamente tienen que referenciar ese autor. Entonces, última pregunta para Paola, adelante. Sí, profe, Hola. quería preguntar que, sí, señor, para, digamos, debajo de las gráficas o ahí se puede colocar la fuente o adicional a eso lo llevamos también a las referencias. O sea, ¿es válido solo colocando la fuente? No, ambas cosas, ambas cosas. Recuerden que la norma JAPA exige que que pongan los datos del autor y el año en donde está exactamente la información. Y al final hay que poner en referencias bibliográficas pues de todos los datos de ese documento o de la página. Ah, bueno, profe, muchas gracias, usted explica muy bien. Vale, con gusto. Victoria, y nos vamos. Profe, buenas noches. No, qué pena, lo mío es algo más o menos personal. Lo que pasa es que como aparezco invitado, no me deja ni agregar, ni estar en el chat ni nada, para ver cómo se podría el tema de la asistencia. Lo que pasa es que tuve un poquito de término con el internet, entonces era para ver eso. Escríbeme acá, así aparezca la invitada, escríbeme por favor a john.garzon@unad.edu.co, ¿vale? Profe, muchas gracias. Igualmente, hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, doctor John. Una feliz noche a los estudiantes igualmente. Con gusto. Feliz noche, profe, muchas gracias. Pase buena noche. Feliz noche para todos.